Hola amigos, bueno, este es un video que va directo al corazón, porque acá vamos a interpretar un poco la carta natal del rey del pop latino, Luis Miguel. Y bueno, la biografía de Luis Miguel es bastante conocida porque hace poco salió una serie que contaba su vida y muchísima gente la vio, así que voy a resumirla muy brevemente. Aclaro que no vi la serie, pero mi novia sí la vio y me contó los puntos principales, así que creo que más o menos puedo hablar del tema. Bueno, los padres de Luis Miguel son, bueno, el cantautor español Luisito Rey, que era un músico que nunca tuvo demasiado éxito ni reconocimiento artístico ni comercial, y una mujer italiana llamada Marcella Basteri o Marcela Basteri, que bueno, había trabajado como modelo, era una mujer rubia, linda, que llamaba la atención. Eh, Ellos deciden probar suerte en Puerto Rico, se van a Puerto Rico y allí nace su primer hijo, Luis Miguel, que se llama Luis Miguel Gallego, porque el apellido de Luisito Rey era gallego. Después toda la familia se va a, creo que a Veracruz, en México, y para probar suerte en México. Y bueno, allí, bueno, después tienen dos hijos más, pasan el tiempo. Luisito Rey intenta hacer algunos trabajos artísticos y lo consigue a duras penas, no tiene mucho éxito, y en un momento se da cuenta, cuando su hijo mayor está creciendo, que su hijo tiene una voz maravillosa, canta muy bien, además era un chico muy lindo, muy atractivo físicamente. Entonces se le ocurre lo que todo padre que no quiere trabajar eh, pensaría en una situación así: voy a desarrollar el talento de mi hijo, le voy a enseñar cómo cantar y cómo, digamos, y música, y voy a vivir explotando a mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, se dedica a hacer eso. Luis Miguel debuta a los 11 años en un programa de televisión, gracias a unos contactos políticos que tenía Luisito Rey con un jefe de policía. Debuta en, bueno, en México hay una televisora estatal muy fuerte, Televisa, ¿no? Entonces consigue un favor para entrar a un programa de Televisa. Y Luis Miguel, que era un, como dije, un niñito muy bonito físicamente, que cantaba, que tenía talento, bueno, enseguida gana el corazón de las fans y de las niñas, y bueno, y consigue un contrato discográfico, etcétera. Eh, por supuesto, Luis Miguel era rubio, y en México siempre llamó la atención las personas rubias, porque no hay muchas personas rubias, ¿no? Y ojo, antes yo este comentario lo he hecho y me han tildado de racista, que es una crítica. Es una realidad. Yo tengo, y voy a contar por qué lo digo. Yo tengo, mi cuñada es mexicana, y ella es rubia, está casada con mi hermano y no vive en México, vive en otro lado. Y ella contaba que de joven vivían en Guadalajara, pero se iban hasta Puerto Vallarta, que es donde la zona turística que está sobre el Pacífico, donde hay varios hoteles all inclusive, ¿no? Y ella se metía en los hoteles all inclusive y conseguía cervezas y bebidas para las amigas, porque como era rubia, todo el mundo pensaba que era gringa y le daban, ¿no? Sin pedirle identificación, le daban bebidas gratis, ¿no? O sea que, y yo estuve en México, hay muy poca gente rubia en México. Hay algunos, por supuesto, no es que voy a decir que no hay. Pero justamente Luisito Rey no se equivocó, sabía que su hijo iba a llamar mucho la atención porque era rubio y de ojos celestes, ¿no? Bueno, a partir, bueno, consigue un contrato discográfico, graba su primer disco, que tiene éxito, graba el segundo disco, que tiene más éxito. Luis Miguel hace dos películas que son una peor que la otra cuando era chiquito, que hechas así muy rápido para ¿no? ganar dinero rápido con el mercado juvenil. Después decide no hacer más películas, ¿no? Luis Miguel después no hizo ninguna película más de esa carrera como actor, se frustró, se dedicó nada más que a cantar. Eh, Después, bueno, como los trabajos de Luis Miguel, el trabajo de Luis Miguel era extenuante, el padre en un momento empezó a darle cocaína cuando el niño tenía 12 o 13 años o 11 años, no sé, para que aguantara mejor las largas horas de trabajo, ¿no? Eh, Luisito Rey obviamente era una persona espantosa, ¿no? El padre de Luis Miguel, pobre Luis Miguel, le tocó un karma terrible.
en un momento cuando, bueno, Luis Miguel ya era un poco adolescente, los padres empezaron a llevarse mal entre ellos y la madre decide irse a Italia a visitar a su familia yendo con su hijo menor, pero antes pasa por España y Luisito Rey la va a buscar a España para hablar con ella y la madre de Luis Miguel desaparece totalmente, hasta el día de hoy no se sabe qué le pasó. Todo el mundo presume que está muerta, pero no se sabe si es que se murió, no se sabe cómo se murió, no se sabe si murió de una sobredosis, si murió de... Algunos dicen que tomaba drogas, no se sabe si la mató Luisito Rey, su marido, ¿no? Bueno, que quedó como un gran misterio hasta el día de hoy y bueno, nadie sabe dónde está la madre de Luis Miguel. Luis Miguel no volvió a ver a la madre. La última vez que vio a la madre fue en un concierto que tuvo, creo que en el Luna Park en Buenos Aires, ¿no? Eh, bueno, después Luis Miguel crece un poco, cuando tenía alrededor de 17, 18 años, él ya vivía solo, y en un momento empieza a revisar las cuentas, no sé cómo hacer las cosas, y se da cuenta que su padre, que se ocupaba de su carrera, lo estaba estafando y se estaba quedando con todo el dinero de él, y al hijo no le daba nada, ¿no? Eh, entonces, bueno, rompe relación comerciales con su padre y relación personal con su padre, lo manda al cuerno y empieza un poco de cero porque el padre lo había dejado sin dinero, así que tiene que volver a juntar dinero de vuelta. Y bueno, cuando Luis Miguel tenía alrededor de 20 años, se enfrenta a una crisis porque ya era prácticamente un adulto y él había sido toda la vida un cantante infantil y juvenil y bueno, hacer el pasaje de ser un cantante infantil a juvenil no es algo que todo el mundo pueda hacer. Es decir, hay mucha gente que fue muy exitosa de chico y que después no pudo, cuando creció, perdió un poco la gracia, esa gracia infantil y después no pueden seguir con su carrera de grandes, ¿no? Entonces Luis Miguel estaba en una especie de crisis como diciendo, bueno, ¿cómo sigo a partir de ahora mi carrera? ¿A qué me dedico? Y se le ocurre una idea brillante, realmente hay que aplaudirlo. En ese momento estaban surgiendo tímidamente el revival de los boleros, ¿no? Que es decir, los boleros habían estado muy de moda en toda la cultura latina en los años 50 y 60, pero se habían vuelto como una cosa de muy mal gusto. Es decir, siguió habiendo boleros, pero qué sé yo, en los años 80 estaba María Marta Serra Lima que cantaba boleros, pero era considerado universalmente una cosa muy ordinaria, medio grasa, ¿no? Eh, Nadie cool escucharía boleros. Pero de repente hubo un revival de los boleros, sobre todo a partir de las películas de Almodóvar, ¿no? que eran de mediados de los 80, de fines de los 80, que Almodóvar intentaba hacer un nuevo tipo de melodrama, como había habido en los años 50, 40 y 50, y metía boleros, pero metía boleros de una forma como irónica, ¿no? Como así, sabiendo que eran kitsch, pero como diciendo, ¿no? Poniéndolo como una especie de guiño, ¿no? Entonces de repente empezó a haber una especie de revival del bolero, y Luis Miguel dijo, yo me subo a este tren porque acá no tengo nada que perder, y graba un disco en 1991 que se llama Romance, que después vamos a ver dónde tiene Venus, Luis Miguel. Que bueno, consistía básicamente en una colección de boleros clásicos grabados a la perfección y con un sonido de lo más profesional, ¿no? Todo muy bien hecho, muy tipo Hollywood. Y bueno, Luisito rompe todo. Luisito no, Luisito es el padre. Luismi rompe todo. Y, y bueno, era un momento donde uno entraba a cualquier negocio y estaba sonando el disco Romance de Luis Miguel. Y vendió millones y millones de copias. Yo tuve la suerte, no me gusta tirar nombres, pero yo tuve la suerte de conocer a quien era presidente de Warner Music Argentina en ese momento, que era Luis Méndez, y Luis Méndez me contó alguna vez cómo había sido toda la campaña de marketing que hicieron para lanzar Romance de Luis Miguel y cómo se vendía y también esto hay que pensar que era 1991 y estaba comenzando a popularizarse el formato del compact disc, del disco compacto, ¿no? Del CD. Entonces ya era un disco que se vendía más en compact que en cassette, ¿no? Que había sido el formato un poco que había dominado los años 80.
Eh, Así que nada, sacó el disco justo en el momento justo y rompió todo. Entonces, bueno, ya habiendo encontrado un poco ese estilo y ese posicionarse así, y un público, obviamente, bueno, a partir de ahí sacó segundo romance, tercer romance, después cuando se le acabaron los boleros, empezó a cantar rancheras, ¿no? Como Sigo siendo el rey, La media vuelta, todas esas canciones mexicanas típicas. Y a partir de ahí, bueno, siguió sacando discos, digamos, cimentó su carrera como cantante romántico, como el gran romántico, y siguió sacando discos hasta el día de hoy, donde sigue sacando discos, haciendo giras. Y bueno, en el medio su padre murió en 1992, algunos dicen que de SIDA, otros dicen que de sobredosis, no sé. Era a principios de los años 90 y había SIDA y había muchas drogas, así que se puede haber muerto de cualquier cosa. Después, bueno, Luis Miguel tuvo montones de romances con mujeres que después quedaron por ahí en nada, tuvo algunas parejas un poco más serias. Y bueno, hasta el día de hoy sigue trabajando como cantante y es una estrella indiscutida, ¿no? En un momento estaba un poquito más gordito, después ahora bajó de peso, así que bueno, vamos a ver entonces la carta natal de Luismi porque tiene algunas cosas bastante interesantes. Bueno, empezamos por una aclaración. Luis Miguel festejó toda su vida su cumpleaños el día 19 de abril. Él nació supuestamente el 19 de abril de 1970, pero apareció una persona que dijo que era un allegado a la familia que había acompañado a los padres al hospital en el cual nació Luis Miguel y que recordaba perfectamente que Luis Miguel había nacido a las 23:30 horas del día 18, del día anterior. Es decir, Luis Miguel siempre creyó que había nacido el 19 a la madrugada, ¿no? La carta que circula en internet es la carta de las 23:30 del día 18, ¿no? Esta carta le da, bueno, Sol en Aries, porque Luis Miguel es de Aries, Luna en Virgo, y ascendente Capricornio. Bueno, ascendente Capricornio, vamos a empezar por el principio es ascendente. ¿Qué nos dice el ascendente Capricornio? El ascendente Capricornio nos dice que la persona tiene que aprender a ser capricorniana y tiene que aprender la estructura y sobre todo tiene que aprender la responsabilidad. La palabra clave para el ascendente Capricornio es responsabilidad, ¿no? Y en la vida este ascendente suele darse en dos tipos de situaciones. Gente que nace en un medio en el cual los adultos que tienen que hacerse responsables no se hacen responsables, entonces el chico, la persona joven tiene que empezar a hacerse responsable por otros y tomar responsabilidades que en realidad no le corresponderían, pero porque las personas que tendrían que hacerse responsables no están presentes. O también lo he visto un poco al revés, en familias que son como donde los padres trabajan mucho, donde hay un clima muy capricorniano y donde qué sé yo, quieren que los hijos o el hijo sea exitoso desde chico. Son esas familias donde el chico va a la escuela, pero después va a inglés y va a tomar, no sé, a clase de francés, a artes marciales, después practica un deporte, ¿no? O toca el violín, ¿no? Donde se exige que el hijo tenga una responsabilidad y haga cosas, o se ocupe de los hermanos, ¿no? O estudie y se reciba rápido y se case joven. Todo ese tipo de cosas son muy... Es decir, generalmente el ascendente Capricornio se da en estos dos casos, ¿no? El caso de Luis Miguel parece haber sido más el primero, un padre que no podía mantener a su familia y que se da cuenta, ¿no? Bueno, que básicamente lo hace trabajar a él, ¿no? Es decir, Luis Miguel desde muy joven terminó siendo él el sostén de su familia. El sol de Luis Miguel está en Aries. Bueno, las personas con sol en Aries son personas de fuego, que tienden a brillar, que tienden a tener una personalidad bastante fuerte. No tienen miedo. Si Aries es el signo regido por Marte, es un signo bastante de ir a pelear las cosas, es decir, muy independiente. Aries le molesta que le digan lo que tiene que hacer, es un signo que tiende a ser, por un lado, pionero de conversar cosas, puede ser el primer signo, pero por otro lado, es un signo que, bueno, le gusta liderar a los demás, ¿no? Y bueno, Luis Miguel tiene un poco toda esta energía.
tiene el sol en la casa 4 y es común que las personas que tienen el sol en la casa 4, por un lado vengan de familias donde el padre brilla. Bueno, el padre era una especie ¿no? de- él se creía una estrella pop, ¿no? Y dominaba un poco la casa. Eh, y esto yo lo dije en la carta natal de Javier Milei, que también tiene sol en 4. Y curiosamente, una de las cuestiones que pasa con la casa 4 es que la persona muchas veces tarda unos años en brillar. Son personas que se destacan a veces después de los 40 años, lo cual fue el caso del político argentino Javier Milei, que empezó a aparecer en televisión cuando él ya tenía más de 40 años, como panelista, hablando de economía, etcétera, ¿no? Luis Miguel, este parece no ser el caso porque se destacó desde muy joven, a los 11 años ya era famoso, ¿no? Pero hay que ver que, bueno, primero ese sol está en oposición, está tocando a Júpiter. Bueno, es una posición fuera de signo, porque Júpiter está entrando en Escorpio, pero bueno, con Júpiter en 10, obviamente 10 es la casa de la carrera. Con Júpiter en 10, es una persona que tiene como suerte y buena fortuna en la carrera desde muy joven, como que toda la cuestión de tener éxito en la carrera le viene como medio de arriba, ¿no? Como si lo hubiera ganado kármicamente en vidas anteriores, los que creen en las vidas anteriores. Pero bueno, a ver, no, esto me parece interesante. No hay que sacar la conclusión de que Luis Miguel es la excepción a la regla, de que el sol en 4 se manifiesta tardíamente. Porque si bien es cierto que Luis Miguel se hizo famoso de chico, no necesariamente podemos sacar la conclusión de que él estaba expresando su sol, ¿no? Porque cuando un chico lo obligan a trabajar y se hace famoso, no necesariamente está expresando su esencia, es decir, lo obligan a trabajar y un chico, qué sé yo, que es cantante no elige la mayor parte de las cosas, le dicen tenés que cantar esta canción, tenés que cantarla así, ahora te vas a ir de gira, ahora te vamos a sacar fotos para la portada del disco y el chico no elige nada, ¿no? Tiene que obedecer a los adultos. Entonces no sé cuánta autoexpresión hubo en la carrera de Luis Miguel y que yo es posible que recién él, cuando fuera un poco más grande, pasado su retorno de Saturno, a los 29, 30 años, empezar a elegir más cuestiones de su carrera y a expresar más realmente lo que él quería expresar, ¿no? Pero bueno, bueno, la luna está en Virgo y en la casa 9 y si vemos el planeta que está más cercano a la Luna es nuestro querido amigo Plutón. La Luna está en 28 grados de Virgo y Plutón está en 25 grados de Virgo. Como ya lo mencioné en la carta de Joaquín Sabina, la Luna Plutón, Luna conjunción Plutón es una muy mala luna. Es una luna es decir, la Luna es el planeta que nos habla de la vida, ¿no? Es la madre, el bebé que nace, ¿no? Es la vida que nace y Plutón es el planeta de la muerte, así que tener la luna en conjunción a Plutón es como que se mezclan todo el tiempo la vida y la muerte y la persona, yo decía, es como que siente que para estar seguro tiene que caminar en una especie de cornisa, ¿no? En la cual la muerte nunca está muy lejos, ¿no? Diego Maradona también tenía luna oposición Plutón y tuvo muchos problemas con las drogas, Joaquín Sabina también. No sé, Luis Miguel, se dice que Luis Miguel, sí, bueno, su padre ya le daba cocaína cuando él tenía 11 años, así que no me extrañaría que haya tenido problemas con las drogas, ¿no? Ahora, vamos a interpretar después voy a seguir con la luna Plutón, pero vamos a interpretar el signo de la luna. Luna en Virgo es una luna que tiene que ver mucho con que la persona se siente segura encarando las cuestiones virginianas, que Virgo tiene que ver con el detallismo, con la optimización, con ser útil a los demás, con demostrar, es una luna de tierra, ¿no? Es una luna muy poco romántica, pero es una luna muy, muy concreta, de lograr cosas concretas. La persona siente que para que la quieran o para sentirse segura, para sentirse bien consigo misma, tiene que ser útil, tiene que hacer cosas concretas por los demás y tiene que tener logros concretos, y son personas que tienden a ser muy prolijas, muy trabajadoras, tienen muy internalizado el proceso ese de, por ejemplo, de si hay que
ensayar una canción, hay que la ensayan 500 veces, o si hay que, no sé, si es un deportista y tiene que entrenar, va a entrenar todos los días y hace los ejercicios como muy conscientemente, porque es una luna que le pide sentirse útil y perfeccionar todo el tiempo, ¿no? Y es una luna perfecta para que tenga un hijo que uno quiere explotar, porque obviamente, a ver, es lo que digo siempre, no es cuestión no de tener talento en el negocio musical y en el negocio del espectáculo. Sí, hay personas que tienen talento, pero hace falta muchísimo esfuerzo, hace falta ensayar las canciones, ensayar canto, hacer ejercicios, aprender a tocar los instrumentos, todo eso lleva un montón de tiempo y requiere un montón de disciplina. La luna en Virgo es muy disciplinada. Así que Luisito Rey justo tuvo un hijo con la valentía que le da el sol en Aries para probar cosas nuevas, para ser un pionero, y con la disciplina que le da la luna en Virgo, ¿no? Y también con la responsabilidad que le exige un ascendente en Capricornio, ¿no? Así que era como el hijo perfecto para explotar Luis Miguel. Volviendo a la luna Plutón, bueno, recuerden que la luna puede ser en la carta a la madre, ¿no? Bueno, generalmente para ver la madre de una persona hay que mirar la luna, ¿no? Y bueno, luna Plutón en muchos casos se da que significa muerte de la madre, o una madre muy plutoniana. Puede significar una madre muy plutoniana, un clima en el hogar muy plutoniano, que yo creo que también tiene que ver con el clima que digamos, Luisito Rey era una personalidad plutoniana, era un tipo con contactos poco claros con el poder, digamos que era como muy posesivo de los hijos, que los explotaba, ¿no? Y bueno, literalmente la madre de Luis Miguel murió, de Plutón Luna, ¿no? Cuando él era joven. Esto a veces se da en algunas personas con Plutón Luna, que directamente significa literalmente que la madre va a morir cuando ellos son jóvenes. Y esa muerte de la madre los va a tocar muchos. La luna está en la casa 9, y fíjense que Luis Miguel tiene, bueno, Plutón en la casa 9 y Urano en la casa 9, y todo lo que tiene que ver con el extranjero. Era una cuestión con Luis Miguel, porque los padres eran los dos extranjeros. Él mismo nació en Puerto Rico, pero después se crió en México como si fuera mexicano, y lo dieron por mexicano, es decir, los padres ocultaron que él había nacido en Puerto Rico, para mostrarlo como una especie de héroe mexicano, y después en un momento Luisito Rey, o no sé cómo fue la historia, que revelaron que Luis Miguel no era en realidad mexicano, era mexicano por adopción, pero había nacido en Puerto Rico, ¿no? Entonces, bueno, eso causó toda una cierta conmoción, porque todo el mundo lo tenía como un mexicano. Y ahí aparece, bueno, Urano, digamos, hablando de revelaciones inesperadas, ¿no? Con respecto del extranjero, Plutón, que nos habla ¿no? También Luis Miguel viajó mucho al extranjero, fue poderoso en el extranjero, vendió muchos discos, así que el extranjero, y eso lo hizo como muy... Bueno, el extranjero siempre fue muy relevante para él, ¿no? Bueno, permítame agregar un punto que no quiero dejar pasar, que es increíble a veces la literalidad que tiene la astrología, ¿no? Luis Miguel tiene Luna, que es la madre, conjunción Plutón, que es la muerte en casa 9, y la madre de él presuntamente muere, es decir, Luna, Plutón, en el extranjero, casi 9, es decir, la madre dice, voy a viajar a Italia, se va a tomar avión y no vuelve nunca más, bueno, está muerta, ¿no? Así que fíjense cómo de alguna manera a veces la lectura que se puede hacer de las cartas ni siquiera es tan simbólica, es súper literal. Bueno, es Luna, Plutón en casa 9, bueno, vas a ver cómo tu madre muere en el extranjero. Bueno, yo ya mencioné el ascendente Capricornio. El ascendente Capricornio, en el caso de Luis Miguel, se dio que él tuvo que ser responsable por la familia desde muy joven, y generalmente la gente con ascendente Capricornio tiene que dejar de lado el placer y la autoexpresión para trabajar y para hacer, ¿no? Es decir, es esa gente que decir, bueno, me encantaría ir a una fiesta, pero mañana a la mañana me tengo que levantar temprano porque tengo que trabajar o tengo que dar, ¿no? Un final o lo que sea, un examen. Y en el caso de él, bueno, el ascendente Capricornio se manifestó teniendo que ocuparse
de mantener a la familia, haciendo giras y discos y todo esto lo tenía que hacer un poco por obligación, no porque era algo que a él le gustara o no, obviamente en algún punto lo disfrutaría. El regente del ascendente, que es Saturno, está en la casa 4, al final de la casa 4, principios de la 5, ¿no? Bueno, no principios de la 5, sino casi haciendo conjunción a la casa 5, con la cúspide de la casa 5. Un Saturno en 4 nos puede hablar de un padre frío, obviamente era el caso de Luis Miguel, su padre era una persona que lo explotaba. Es decir, a veces el Saturno en 4 nos habla de personas que se tienen que ocupar del padre, ¿no? Yo conozco una mujer que tiene Saturno en 4, el otro día me avisó que el padre está enfermo, entonces el padre vive en otra provincia, entonces se lo tiene que llevar a vivir a la casa de ella para ocuparse del padre que está grande. Bueno, eso es muy de Saturno en 4, ¿no? Termina siendo responsable por el padre, ¿no? También nos habla de un padre frío, de un padre que en lugar de ser un apoyo, es decir, el padre con Saturno en 4, el padre es más un problema que un padre, ¿no? Y fíjense lo que yo decía del ascendente Capricornio. El ascendente Capricornio a veces suele dar personas que tienen que ser responsables por uno, que no se hacen responsables, entonces uno se tiene que tomar esa responsabilidad. El mediocielo de Luis Miguel está en Libra. Y bueno, el mediocielo marca un poco cómo nos ven los demás y cómo, cuál es el lugar que ocupamos un poco en la sociedad o en lo colectivo y desde qué lado brillamos, ¿no? Desde qué lado emitimos nuestra luz a los demás, por decir así. Y el mediocielo está en Libra. Y Luis Miguel quizás le guste muchos estilos de música, quizás le guste el hard rock, quizás le guste Metallica, quizás le guste el heavy metal, quizás le guste la música disco, quizás le guste, no sé, cualquier estilo de música, pero con medio cielo en Libra, Luis Miguel tiene que ser un romántico, tiene que cantar canciones románticas, canciones bellas, canciones que hablen de relaciones de a dos, estamos hablando de Libra. Y Luis Miguel se especializó en ser un cantante romántico, es el gran cantante romántico latinoamericano. Así que bueno, su carrera es coherente con este medio cielo, ¿no? Ahora, ¿dónde está el regente del medio cielo? Estamos hablando del Libra, el regente del medio cielo está en Tauro, en la casa 5, en conjunción a Mercurio. Esto es excelente para alguien que quiere cantar canciones de amor, porque Venus está en la casa 5, que es una buena casa para Venus. Está en Tauro, que es donde está en domicilio, porque Venus es el planeta que rige Tauro. Es decir, no solo rige Libra, sino también rige Tauro, así que está muy fuerte en Tauro, muy poderoso. Tiene un Venus muy poderoso. Lo cual se nota cuando una persona tiene Venus poderosa, es una persona que es que expresa una energía de Venus, y Luis Miguel siempre fue un chico muy bonito, ¿no? Y de joven, ¿no? Era como un cari lindo, ¿no? Además es decir, es diferente, hay gente que, por ejemplo, hombres que son más de Marte, y por ahí son atractivos, pero es decir, los hombres de Marte son como hombres que tienden a ser más fortachones, más tipo un vikingo, como un rugby, ¿no? Musculosos, ¿no? Como esa onda de tipo masculino. Luis Miguel era más nenita, ¿no? Era que no tenía bar, tenía como 14 años cuando hizo sus películas y no tenía bigote, ¿no? Era no tenía, era lampiña, no tenía pelos. No digo que fuera afeminado, pero era cuando los hombres son de Venus, generalmente tienen como una belleza que es un poco más, digamos, menos masculina, es una belleza más de Venus que le da como un toque quizás más femenino, ¿no? Obviamente él es de Aries, que es un signo muy masculino, y después se volvió muy masculino, ¿no? Pero siempre conservó como esa cuestión medio de ser el carilindo, ¿no? Decía que es muy bueno que Luis Miguel tenga Venus en conjunción a Mercurio, porque Mercurio es el planeta de la comunicación, entre otras cosas, y lo que nos está diciendo es que, bueno, Luis Miguel no solo vino a usar ese Venus para su vida personal, sino que vino de alguna manera a cantar a Venus, ¿no? A expresar a Venus, a usar todas las cuestiones que tienen que ver con Venus para cantarlas y expresarlas y comunicarlas a los demás. Es decir, cantar canciones de amor es expresar a Venus, pero de una manera verbal, podríamos decir, de una manera usándolo como energía, como contenido de una comunicación, ¿no? Ahora, fíjense qué interesante, porque ese Venus, yo dije, está en la casa 5, y la casa 5, una de las palabras claves de la casa 5 es romance.
Sí, la casa 7 es la casa del matrimonio, pero la casa 5 es la casa del romance, de la autoexpresión, del placer, de cómo uno la pasa bien, ¿no? Y, y no solo Luis Miguel tuvo muchos romances en su vida, yo ya lo mencioné, fue de tener muchas noviecitas y muchas historias de amor. Es decir, con Venus en su domicilio, en casa 5 podemos darnos cuenta ya que la persona va a tener muchas novias, muchos romances, muchas historias. Eh, es una posición de Venus que mucha gente desearía tener, ¿no? Eh, y no solo eso, sino que fíjense que su gran disco, el disco por el cual lo va a recordar todo el mundo, es un disco que literalmente se llama Romance, ¿no? Fíjense hasta qué grado la astrología es precisa, ¿no? Es decir, es un tipo con medio cielo en Libra, que tiene Venus en la casa 5, en Tauro, que está en su domicilio, en conjunción a Mercurio, que es la comunicación, y que se dedica a cantar canciones de amor, ¿no? De Mercurio-Venus, y medio cielo en Libra, canciones de amor, y que sacó discos que literalmente se llaman Romance, Venus en casa 5, ¿no? Es increíble. Hay una cuestión interesante con el eje de los nodos, porque Luis Miguel tiene un eje de nodos que a veces no se entiende mucho, que es, tiene el nodo sur clavado en la cúspide de la casa 9 y el nodo norte clavado en la cúspide de la casa 3. Eso nos dice que tiene que ser, bueno, que desarrollar kármicamente, o para evolucionar en la vida tiene que desarrollar la casa 3. Bueno, Luis Miguel desarrolló la casa 3 porque siempre, no es. A ver, la casa 3 es la casa de la comunicación. No es que él sea un comunicador es más un periodista o alguien que tiene un programa de radio o alguien que tiene, ¿no? Pero bueno, Luis Miguel sonó en todas las radios, dio en su vida montones de reportajes, ¿no? Siempre fue una persona mediática. Pero la casa 3, además de tener que ver con la comunicación, nos habla de, entre otras cosas, si la casa 9 es el extranjero y los viajes largos, la casa 3 es un poco el vecindario de uno, ¿no? Y los lugares por los cuales uno se mueve rutinamente, ¿no? Es decir, la casa 3 antiguamente nos daba la aldea, ¿no? Nos da como el barrio, el vecindario, es el lugar donde encontramos a nuestros afectos, a la gente, donde viven nuestros familiares, donde vive, si generalmente la gente vivía, cuando vive en un lugar chico, vive, bueno, acá vive mi primo, acá vive mi primera novia, allá vive, es decir, uno tiene en un radio de 20 o 30 calles todos los afectos y toda la vida, ¿no? Porque uno tuvo toda la vida ahí. Y, y hay algo muy interesante, que Luis Miguel, es decir, fue el único estrella latina, ¿no? Del pop latino que no hizo lo que se llama el crossover a la música anglo, ¿no? Como hizo en su momento Ricky Martin, ¿no? Es decir, fue el único que no se puso a grabar canciones en inglés para pegarla en el ámbito del pop internacional. Lo cual es interesante, porque primero que se perdió de ganar millones de dólares, porque si Luis Miguel hubiera tenido un par de hits en inglés, hubiera ganado mucho más dinero y se hubiera convertido en una estrella en todo el mundo. Pero y esto da una cierta paradoja, porque a nivel mundial, digamos, por ejemplo, Ricky Martin es mucho más conocido que Luis Miguel. Es decir, en Europa, en los países que no hablan español, un poco la estrella del pop latino es más Ricky Martin u otros, ¿no? Que son los que hicieron el crossover al inglés. Sin embargo, Luis Miguel nunca lo quiso hacer, ¿no? Y yo creo que el eje de los nodos tiene que ver con esto. Es como que él sintió como que no tenía sentido ponerse a hacer una música que él no sentía, que en un idioma que no es el suyo, y que bueno, que a él le correspondía hacer música para su gente, ¿no? Que tiene que ver un poco con la casa 3. Y fíjense que también Luis Miguel al principio, cuando era un chico, él hacía todos estos covers. Por ejemplo, había una cuestión que a mí medio me sacaba cuando yo era joven, que era que Luis Miguel tenía esa canción que decía, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Y esa canción es un cover de una canción que cantaba la cantante Dusty Springfield, una cantante inglesa pop de los años 60, que se llamaba I Only Want to Be With You, ¿no?
I only want to be with you. Es una canción hermosa. Y a mí me sacaba, porque cada vez que alguien ponía la canción de Luis Miguel, se creían que era una canción original de Luis Miguel. Yo decía, no, esto no es una canción de Luis Miguel, es una canción de Dusty Springfield de los años 60. Por alguna razón yo tenía 18 años y estas cosas me importaban mucho, no sé por qué. Ahora me daría igual que alguien crea que esta es una canción de Luis Miguel o no, pero por alguna razón a mí me sacaba eso. Y bueno, Luis Miguel hacía eso, ¿no? Como que eran un poco covers de canciones. Obviamente la letra de la canción le habían puesto cualquier cosa, ni siquiera hablaba de eso, ¿no? Pero eh, retomando lo que estaba diciendo, Luis Miguel hizo mucho tiempo como esta especie de canciones, bueno, anglo, canciones en inglés, ¿no? Con una letra en español, ¿no? Con covers así de música pop, radial estadounidense. Y después él, cuando encuentra su propia dirección, la encuentra de alguna manera en su propia cultura. Es decir, él dijo, no, basta de cantar estas cosas yanquis, voy a cantar la música de mi pueblo, voy a cantar, o de mi aldea, ¿no? Es decir, voy a cantar boleros, voy a cantar las rancheras mexicanas, voy a recuperar los ritmos latinos, y eso tiene que ver un poco con... eso tiene que ver en parte con la Casa 4, que es la propia tierra, pero tiene que ver con la Casa 3 en el sentido de decir, no es el extranjero, sino la música o los contenidos bueno, de mi pueblo chico, ¿no? De mi aldea, de mi vecindario, ¿no? Voy a buscar digamos, mi vecindario. Y ahí es donde él encuentra realmente su lugar en la música, ¿no? Él es como un gran redescubridor de música latina que había quedado un poco fuera de moda, y él la vuelve a poner de moda y la vuelve a hacer respetable, ¿no? Esto lo quiero poner énfasis en esto porque de vuelta, en 1991, antes del disco del romance de Luis Miguel, si alguien ponía un bolero era un grasa, ¿qué estás poniendo? ¿No? Sacar esa música ordinaria, y de repente dejó de ser así, ¿no? Y esa música volvió a ser respetable, ¿no? Bueno, no sé si hay mucho más para ver en esta carta. Podemos ver que Marte está en 0 grados de Géminis, opuesto en una posición partil a Neptuno, ¿no? Pero bueno, Marte es el regente de ese Sol en 4, ¿no? Si miramos el Sol y cómo es la autoexpresión, tenemos que mirar... el Sol está en Aries, así que tenemos que mirar Marte, y Marte está en oposición a Neptuno, lo cual nos habla de alguna manera de un destino que tiene que ver con las masas y con la fantasía. Y bueno, Luis Miguel, todas las personas que son artistas tienen que ver digamos, expresan de alguna manera Neptuno, que tiene que ver con las ilusiones masivas, ¿no? Con las ilusiones de las masas, o con las fantasías de las masas. Bueno, ya mencioné que Luis Miguel tiene este Júpiter, si bien está retrógrado, pero está en la casa 10. Eso es bueno, una ayuda. Él tuvo éxito en la carrera desde muy joven y siempre fue exitoso en la carrera. Bueno, con Júpiter en 10 las personas tienden a ser exitosas, y el éxito les viene como fácil, como si se lo hubieran ganado de antemano, ¿no? Así que bueno, creo que esto es más o menos lo más interesante que se puede decir a primera vista sobre la carta natal de Luis Miguel. Coincide mucho con su biografía. Y bueno, es otra prueba de que la astrología es bastante increíble cuando uno empieza a mirar la vida de las personas, y la carta natal coincide totalmente. Bueno, les agradezco haber llegado hasta aquí y les pido que se suscriban, que toquen la campanita, y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.